¿Amarías a alguien del cual tú no conoces? ¿Amarías a alguien que tú no conozcas? Yo creo que en esta respuesta uno diría que no, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús da esta enseñanza de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma en respuesta a unos fariseos y saduceos que se unieron para hacer tentar a Jesús y hacerle caer? Vemos que el Señor había hablado mucho anteriormente, mucho atrás, cuando usted lee la palabra, sobre los siervos malvados prácticamente. Y esto causó rechazo en los fariseos, ¿sí? Cuando ellos prácticamente escucharon esa enseñanza, cayó como duro en su corazón, en su orgullo. Entonces dice que ellos buscaban ocasión de hacer caer prácticamente al Señor. La pregunta es, ¿por qué el Señor da esta respuesta? Vemos que la respuesta que da cuando ellos le dicen sobre cuál es el gran mandamiento, vemos que la respuesta es del Shema Israel, una oración que el Señor estableció en el tiempo de la salida de Israel de Egipto, en el Sinaí. Eso lo encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Oye Israel, tu Dios uno es. ¿Por qué les da esta respuesta? Porque debemos entender que los fariseos buscaban la ocasión de matar a Jesús, buscaban esa ocasión de hacerle caer, de buscar una respuesta en ellos para prácticamente, o en Jesús, para poderlo matar. Pero nunca habían podido encontrar una ocasión, cómo poderlo eliminar prácticamente, porque atentaba contra sus doctrinas. Dice el capítulo 12 de Marcos 28, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Shema Israel, la oración. Oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué le da esa respuesta del Shema Israel? Porque dándoles a entender de que ellos decían que amaban a Dios, pero dentro de su corazón pensaban matarlo. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo podemos encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 20. Ahí podemos encontrar el primer mandamiento del Sinaí. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh o Jehová tu Dios que te saca o que te sacó de tierra de esclavitud, de tierra de Egipto. Entonces el primer mandamiento era, oye Israel. El primer mandamiento en el Sinaí fue, oye Israel, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué este mandamiento? Porque habían muchos dioses en Egipto. Cuando Israel, por 430 años que habitó en Egipto, vio muchos dioses. Los egipcios tenían muchos dioses, al dios Apis, Osiris, Ra, el mismo río Nilo, el mismo faraón, eran dioses y muchos más. Entonces el dios de la muerte, el dios de la fertilidad, muchos dioses tenían ellos. Entonces vemos que prácticamente Dios, cuando los saca con mano poderosa, dice que los sacó con mano poderosa de Egipto, hizo muchos milagros, hizo muchos prodigios. Por ejemplo, cuando el río Nilo presentó la sangre, se mostró la sangre en el río Nilo, los egipcios pensaron que su Dios, el río Nilo, que era su Dios, pensaron que estaba muriendo, que estaba siendo herido, que estaba derramando sangre. El mismo cordero para los egipcios era un dios, el dios Apis, y Dios estaba matando a su Dios cuando los hebreos estaban sacrificando el cordero y lo estaban untando en los dinteles y en los postes de las puertas.
Entonces para los egipcios era la muerte de su dios Cordero, pero para los hebreos era la redención, la salvación, la liberación de la esclavitud. Entonces Dios les dice en el Sinaí, les dice: yo soy Yahweh tu Dios, yo soy Jehová tu Dios que te saca de tierra de esclavitud. O sea, le estaba diciendo: yo soy el único Dios que te sacó de Egipto. No fueron los dioses de los egipcios, no fueron ni el dios Rab, no fue el dios Cordero, no fue el río Nilo, no fue el faraón, fui yo. Por eso el primer mandamiento del Sinaí era: yo soy Jehová tu Dios, que te saca de tierra de esclavitud. Y les da un segundo mandamiento o segunda declaración, y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Por qué dice el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Porque el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15, habla muy claramente. Él dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, la única imagen de Dios es Cristo Jesús. La única imagen de Dios es Yeshua o Jesús o Cristo. Es la única imagen de Dios. No hay otra imagen que se asemezca al Padre. No hay otra imagen. Ningún muñeco, ningún ídolo se asemeja verdaderamente al Dios todopoderoso, al invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso cuando adoramos, debemos adorar o rendir nuestro corazón a un Dios todopoderoso, no a una imagen, a un ídolo, a un muñeco, del cual Dios no refleja su imagen ahí. Recuerda que la imagen visible es Cristo Jesús, del Dios invisible. Entonces, Dios da estos mandamientos, estos preceptos, ¿para qué? Para que el pueblo entendiera que debía amar a Dios con todo su corazón. ¿A cuál? A ese Dios que los sacó de Egipto. Por eso dice que debemos tener o debemos llegarnos a una relación con Dios. Por eso el Señor Jesús le hablaba a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. ¿Sí? Debemos adorar a Dios, buscar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces lo que Dios te está diciendo hoy en esta mañana es que tú tengas una verdadera relación con Dios, que tú tengas una intimidad con el verdadero Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿Dónde puedo buscar a Dios? El Dios de la Biblia. La Biblia habla de un Dios soberano, habla del pueblo de Israel, habla de que Él es el único y verdadero Dios, de que no podemos pasar nuestra vida adorando lo que no sabemos o lo que creemos que es Dios, como le pasó al rey Ciro. Isaías capítulo 45 verso 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. Miren, ahí le estaba hablando del primer mandamiento: yo soy Jehová. ¿Se acuerdan del Éxodo capítulo 20? Yo soy Jehová que te sacó de tierra de esclavitud. Aquí en Isaías capítulo 45 verso 5 dice: yo soy Jehová, le está hablando al rey Ciro, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿De qué te habla la palabra de Dios allí? Puedes estar sirviendo muchos años en una iglesia, en una congregación, puedes ser el mayor activista de la iglesia, el que más sirve, pero la pregunta es: ¿a cuál Dios estás sirviendo? ¿Cuál es tu Dios? ¿A cuál Dios sirves tú? Dios quiere que en realidad tengas una verdadera comunión con el Padre, con el Creador del universo. La Biblia nos hablará siempre del Dios de Israel. La Biblia nunca hablará de otro Dios, sino del Dios de Israel, del Todopoderoso. No es el Dios que está en un cuadro, no es el Dios que te pintaron y creen que ese es Jesús. No, Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible. No hay otro Dios como Él. Y la Biblia, si tú empiezas a leerla y a escudriñarla, vas a ir entendiendo que verdaderamente nosotros como seres humanos hemos estado en grandes errores.
prácticamente Dios quiere que volvamos a Él. El libro de Jeremías, capítulo 9, podemos buscarlo allí en Jeremías, capítulo 9, verso 23, 24, nos habla muy claramente de lo que Dios quiere de nosotros. Dice 9:23 de Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar o de gloriar. Dice: en entenderme y conocerle. Eso es lo que Dios quiere, que le entiendas y le conozcas. Quizás llevas años adorando a un Dios del cual no es Dios. Dios quiere que le entiendas y le conozcas. ¿Cómo? Leyendo su palabra, diciéndole: Señor, lléname de tu sabiduría y de tu entendimiento. No quiero ser uno que practica una religión más. No, yo quiero ir a tu verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. La verdad está en la palabra de Dios. Búscalo, busca lo que Dios te está esperando. El Señor te bendiga, que el Señor te guarde. El Señor sea bendiciendo tu vida y la de tu familia. Que Dios te guarde. Bye, bye.